El libro de Mateo en particular es un libro en el que el apóstol habla de Yahushua como rey. Como he dicho, los 4 evangelios, las 4 buenas nuevas, están conectados con las 4 letras del nombre, con los 4 niveles de creación, 4 niveles de interpretación. Entonces Marcos está conectado con el nivel más bajo de interpretación, presenta a Yahushua como el siervo y está conectado con el becerro que está alrededor del trono de Yahweh, de las criaturas vivas, criaturas vivientes, como aparece en Apocalipsis. Después viene Lucas en lo que respecta a interpretación, adentrándonos en las profundidades de la interpretación. Básicamente es Jerusalén, el atrio del templo, el templo, lugar puro, y el lugar purísimo donde está el arca. Entonces cada vez es más la interpretación, se va a más profundidad hacia el arca. Entonces Marcos, siervo, becerro. Lucas presenta a Yahushua como el hombre, que vino como hombre, para que todo hombre se pueda sentir reflejado en él, o identificado. Entonces el hombre, Lucas, y es la segunda interpretación, que es esta es Peshat y esta es Remes. Después viene Mateo, que es el que vamos a ver hoy. Mateo, que es el león, y el águila es el del libro de Juan, que es el más profundo. Ese ya lo estudiamos, ya lo vimos, representa completamente todo el libro, presenta a Mashiach como el mensajero y por ende como Micael manifestándose en la segunda venida como el último. Ese ya está todo grabado, entonces lo pueden ir a ver cuando deseen. Esa es la interpretación más profunda. Antes de ese está Mateo, en el que se puede leer todo lo que dice Mateo de una manera literal. Se puede sacar una pista al respecto para entender algo más profundo, como si fuera una enseñanza, no solo una historia. Y otra, la tercera, que es la que vamos a ver en Mateo, que es agarrando la misma historia como una parábola, y es ahí en cierta forma cuando hablo yo como de los reflejos, que eso es muy similar a lo que vimos con Juan, en el sentido de que como Mateo presenta a Mashiach como rey, porque está conectado con el león, y por eso empieza el capítulo con la genealogía que viene de David, el rey David, porque presenta a Mashiach como rey y presenta a Mashiach como descendiente de David, como león de Yahudá. Entonces por eso Mateo escribe de esa manera, y es muy particular porque la segunda venida es cuando Yahweh se manifiesta como rey, puesto que, como sabemos, y Pablo se explica claramente, Yahushua vino como el sumo sacerdote. Entonces, si Yahushua vino como el sumo sacerdote, es interesante que ahora Mateo en este libro entero lo presenta como rey, porque eso quiere decir, como siempre he dicho, que así como en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, se presenta a Yahushua de una manera clara, mientras que la segunda venida en misterio, al revés, se presenta la segunda venida de una manera clara y la de Mashiach en misterio. Por eso cuando vino no lo reconocieron y lo mataron. Ahora en el Nuevo Testamento es todo al revés, se presenta literalmente la venida del primero y espiritualmente o simbólicamente se presenta la venida del último. Entonces aquí en Mateo, así como habla literalmente de lo que se cumple con Yahushua, al mismo tiempo Yahweh, a través de su espíritu, en Mateo, Matidyahu, nos está revelando acerca de la segunda venida. Entonces es muy importante tener eso claro. Y ya que estamos empezando, ¿verdad?, Tishri, lo que viene de juicio y todo eso que hablé, me parece particular leer Mateo. Libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces sería la Yud de Yahu, después Mashiach, la Mem, David, la Dalet, Abraham, la Aleph. Esto es Adam. Adamí es mi Adam. Como sabemos, en el Nuevo Pacto dice que Yahushua es el postrer Adam. Él vino a empezar todo en la Ruach
así como Adán empezó todo en la carne. Yahushua es el postrer Adán. Entonces, Adán es el hombre de la carne y Yahushua es el hombre del espíritu. Por eso, a través de las letras que tomamos de los nombres que aparecen en este primer verso, se puede sacar Adamí o mi Adam. Si solo tomamos Mashiach, David y Abraham, tenemos Adam. Y recuerden que el nombre Adam, el hecho de que Adam tenga esas tres letras, hace que en el judaísmo se enseñe, algunos al menos, que es porque Adam reencarnaría como David y después como Mashiach. Entonces, enfocado básicamente en parte en ese pensamiento, Mateo, Matidyahu, el regalo de Yahweh quiere decir Mateo, escribe 4 nombres cuyas letras iniciales hacen la palabra mi Adam, mi hombre. Por un lado se puede ver obviamente como el hombre de la congregación, como habla la mujer en Cantares de su amado, pero se refiere principalmente a Yahweh diciendo: este es el hombre que yo envié. Adán fue el reflejo, fue la sombra, el que se hizo como un modelo, no era aquel del que se tomó esa imagen, ¿verdad? Puesto que Yahweh dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. La semejanza de la cual se hizo Adán es Yahushua. Por eso está en los primeros nombres estas 4 letras. En el pictográfico y letra por letra sería el primero, que tiene la fuerza como de un becerro. O lo voy a decir como el primero y el último, puesto que eso lo vamos a estar viendo una y otra vez a través del libro. El primero, que es la fuerza, sería la puerta, el agua de vida, Mashiach, quien sería elevado, el brazo de Yahweh. Y en lo que respecta al último, el becerro, que pasaría a través de la puerta y se puede ver como y derramar su sangre, o al derramar su sangre, o el becerro que pasa a través de la puerta, el siervo que pasa a través de la puerta para convertirse en Mashiach, la mano de Yahweh. Libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David. Como sabemos, en Génesis 49 se dio la profecía, Jacob le habló a sus hijos y les dijo que les revelaría lo que vendría en el tiempo final, y a través de la bendición que le da a cada uno de los hijos, principalmente a Yahudá y a Yosef, ahí específicamente podemos ver que de esas 2 tribus, Yosef y Yahudá, vendrían las 2 manifestaciones de Yahweh. La primera de Yahudá, que fue el primero que se menciona en Génesis 49, y el segundo, la segunda venida a través de la tribu de Yosef, lo cual es clave entender, porque eso quiere decir que tiene que nacer, cosa que en el cristianismo nunca se enseña, y en el judaísmo, por no aceptar a Yahushua, no se entiende, porque al menos sí tienen el hecho de que vienen 2 Mashiach, eso sí lo comprenden. El libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David. Esto es para confirmar, para que quede claro que vino de David. Por eso aquí Mateo hace esta genealogía, al igual que Lucas hace lo mismo por el otro lado. Lucas habla de Yahushua hasta Adán, porque en Lucas se habla de Mashiach como el hombre, hijo de hombre. En Mateo se habla de Mashiach como el rey, por eso se menciona a David y a Abraham, porque Abraham fue el primer rey de Yahweh, que Yahweh estableció en el sentido de una manera correcta desde que lo levantó del horno en el que Nimrod lo echó. Ahí muchos lo vieron como rey y todo se terminó de confirmar cuando ganó la guerra contra todos los reyes que se habían rebelado cuando se robaron a Lot. Y Abraham se levantó con sus siervos y fue y derrotó a esos reyes, rescató a Lot. Ahí Abraham quedó como rey una vez más, puesto que venció a los otros reyes. Entonces Abraham era rey, aunque no se haya mencionado. Por eso se menciona acá. No se menciona a Adán, se menciona a Abraham, porque Yahweh desde Adán estaba buscando a Abraham. Y eso lo vemos a través de la forma en que se escribe el Génesis. Entonces Abraham es con quien Yahweh empieza la promesa, el pacto,
le da la promesa de que su simiente sería la que heredaría todo. Su simiente, lo dijo en singular, sería uno de sus muchos hijos, de los cuales Yahweh lo haría padre. Entonces uno de sus muchos hijos vendría, y según Génesis 49, el primero que se convertiría en esa semilla, porque la palabra de Yahweh es la semilla, el último, como en Génesis 49 aparece, dice Rama, es Yosef. Yosef es una rama según Génesis. Entonces eso muestra que vendría de segundo, porque el primero sería una raíz, una semilla que se convertiría en raíz, como lo vemos también en Isaías 11 y en otro montón de partes de la escritura. Entonces, por eso también Yahushua, cuando le preguntó a los fariseos de quién es hijo Mashiach, ellos le dijeron de David, que cualquier cristiano diría la misma respuesta y tomaría Mateo, por ejemplo, porque Yahushua les estaba haciendo una pregunta más elevada, espiritual, no una pregunta según su genética o la física o lo carnal. Al decir de quién es hijo Mashiach, y ellos dicen David, Yahushua les dice entonces por qué Mashiach lo llama soberano, puesto que en el Salmo 110 David dice, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahí David está hablando como el último, que tiene en el cielo al Padre y al Hijo, a Yahweh y a Yahushua, como la doble porción. Por eso dice Adonai, que es plural, Elohim, que es plural, al decir, dijo Yahweh a mi soberano, vuelvo y repito, ahí está mencionando a dos. Entonces Yahushua ahí lo que dijo fue que él es la raíz. Yahushua es la raíz de David. Aparece también como la raíz de Yishai, que es el papá de David. El último es la rama. Espero eso esté quedando claro. Pero como todo el mundo estaba esperando lo físico, lo carnal, que era lo único que entendían hasta ese momento, entonces Mateo aquí escribe y deja claro para que todo el mundo lo sepa y nadie tenga duda de que Mashiach cumplió también eso, que vino de la tribu de Yahudá. Entonces aquí se mencionan estos tres nombres: Yahushua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Se forma la palabra Adam porque es el postrer Adán. Abraham fue a la persona que se le dio la promesa. David quiere decir el amado. Yahushua, la salvación de Yahweh. Mashiach, ungido. Entonces ahí con los nombres es la salvación de Yahweh, el ungido, es el amado que se convertiría en padre de multitudes. Eso es clave, porque, y agrego ahí la palabra convertiría, porque en lo literal aquí simplemente se está diciendo una genealogía, tal persona tuvo a tal persona, pero en lo espiritual, a través de los significados de los nombres, se hace alusión a la segunda venida, cuando viene como padre. Por eso Yahushua antes de irse dijo, no los dejaré huérfanos, y les llamó hijos, como lo vimos también en Juan, el último estudio. Entonces, con solo este verso se pueden ver muchas cosas, pero continúo. Voy a primero leer de corrido todos los nombres, después vamos a ver los significados de los nombres para ver el mensaje que se saca a través de esos nombres, y después voy a explicar algunas cosas al respecto, lo que merezca explicación aquí, al menos por hoy. Abraham engendró a Yitzhak. Bendito Yahweh, lo veo también como confirmación de que ese era el libro que teníamos que leer, puesto que ahorita estamos leyendo los Shabbat. Bueno, ya se acaba de terminar la historia de cuando Yahweh le prometió que nacería Yitzhak. Este Shabbat vamos a leer lo de Sodoma y Gomorra, entonces va a estar muy bueno, espero lo puedan ver. Entonces, bendito Yahweh, ver aquí esto. Abraham engendró a Yitzhak, como lo vimos en Génesis, ¿verdad? El gran milagro que hizo Yahweh a través de Abraham, por Abraham y por Sara. Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob. Esos tres hombres, Abraham, Yitzhak y Jacob, son los tres patriarcas. Por eso dice la escritura el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, como la palabra Ejad, que son tres letras, como el padre primero y último, Abraham, Yitzhak y Jacob, como al inicio, Abraham, David y Yahushua. Yahushua sería el primero, David el último.
ambos que vienen de Yahweh. Entonces, aún en el primer verso, Yahushua HaMashiach es el primero, David el último, quienes vienen de Abraham. Entonces, volviendo al segundo verso, Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, y Jacob a Yahudá y a sus hermanos. Ahí el segundo verso también, la forma que termina es importante, ¿verdad? Cómo se muestra honor al resto de los hermanos, pero queda claro que Mashiach vino, como fue profetizado en Génesis 49 y en otros, de Yahudá. Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, y Jacob a Yahudá y a sus hermanos. Yahudá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom. Entonces, cuando leemos, y pronto lo haremos, el capítulo de Génesis, cuando Yahudá se casa con Tamar después de haberse casado con Batshua, o más bien no se casa con Tamar, engendra de Tamar, pero se casa con Batshua. Yahudá se casa con Batshua. Ahí vemos cómo Yahweh hizo el nombre Yahushua de Yahudá y Batshua. Yahweh no menciona el nombre de esa mujer con la que se casa, la llama Batshua, que quiere decir hija de Shua. Era un amigo de él que se llamaba Shua, cuya hija se casa con Yahudá y por eso se le llama Batshua, la hija de Shua. En otro escrito se menciona su nombre, pero en Génesis no, para que quede claro que a través de esa historia vendría Mashiach, que sería llamado Yahushua. Por eso Yahudá se casa con Batshua, porque de ahí vendría Yahushua eventualmente, puesto que Yahudá se casa con Batshua, tiene 3 hijos. Le da el primero a Tamar, pero se muere su hijo, el que se casó con Tamar. Le da el segundo y también se muere ese segundo. Entonces Yahudá dice, no, si le doy el tercero también me lo mata, pensando que era culpa de ella, sin entender que era la decisión de Yahweh por culpa de ellos. Los pecados de ellos hacían que cayesen muertos. Ella no era culpable, pero ante la gente que la veía decía, debe ser por ella. Entonces a él le daba miedo darle el tercer hijo y le dio tiempo hasta que esta mujer ya estaba desesperada y decidió ir un día a vestirse de una manera específica, y Yahudá la tomó por prostituta, se acostó con ella y quedó embarazada. Hay muchas cosas que se pueden decir ahí, las veremos cuando lleguemos a ese capítulo en Génesis. Entonces, en esa historia Yahudá engendró de Tamar a 2 niños, Fares y Sara. Fares a Esrom. Entonces de Fares fue que vendría Mashiach. Sara representa la segunda venida porque hace alusión a cuando sale la luz del sol, como el sol de justicia. Y Fares quiere decir el que abre brecha. Yahushua vino a hacer el camino, a abrir brecha para que el último pueda salir como el sol de justicia. Entonces por eso se menciona aquí Fares y Sara, los 2 nombres, a pesar de que solo a través de uno vino Mashiach. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Aquí vemos algo particular también. En el libro de Lucas, como habla de Yahushua como el hombre, solo menciona hombres en la genealogía, porque habla de Mashiach representando al Hijo del Hombre. En Mateo se está hablando de Mashiach como el rey. Cuando en la escritura se menciona a un rey, comúnmente se menciona a su madre, porque si era un mal rey, de fijo todos se lo recordaban, pero en este caso para dar a entender o mostrar que según la crianza de su madre, así era el rey. Según cómo la madre criaba a ese niño, así se llegaba a convertir en un rey justo o un rey impío. Entonces la madre era muy importante en el rol del rey, y por ende la escritura menciona comúnmente el nombre de la madre cuando se refiere a un rey.
Además de eso, mientras el heredero, bueno, básicamente en el reino de Israel no era como en los otros reinos, que la reina era la que era la esposa del rey. En realidad, la que podía gobernar como reina o tenía ese lugar era la madre del rey. Y eso de fijo para las esposas nada bonito, ¿verdad? Tener la suegra así. Pero así se daba en el pueblo de Israel. Por eso es que hay un momento donde una madre decide básicamente reinar ella, Talía, decide reinar ella, aprovechándose de eso y de que su hijo estaba demasiado joven todavía. Entonces, por eso se menciona a la madre, a la mujer, con respecto al hijo cuando se está hablando del rey, porque hay una conexión bastante grande entre cómo se comporta el rey con cómo fue su madre. Entonces, por eso en esta genealogía se mencionan varias mujeres, para mostrar que está hablando de Mashiach como rey, para mostrar que estas mujeres fueron ejemplares, fueron claves, y por algo Yahweh las utilizó, porque de fijo hubo, o sea, cada uno de esos hombres tuvo que estar con una mujer para que viniese Mashiach, por supuesto, pero solo se mencionan unas cuantas mujeres, porque esas mujeres son ejemplares, son claves. También porque es el hombre el que pone la semilla, por eso se menciona hombre, 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 hombre. También porque así se profetizó que vendría de Yahudá, que es un hombre. Y también, por otro lado, recuerden, ¿verdad?, en el sentido ya más físico, que la escritura habla lo que dice Shlomo, de que encontró un hombre entre 1000, pero ninguna mujer entre todas. Entonces, encontrar una mujer ejemplar es difícil. Hombres también, pero según la sabiduría de Shlomo, según la realidad, según se ve también en la congregación, a pesar de que somos pocos y demás, así es. Entonces, por eso también es que el número es diferente de hombres y mujeres. Entonces, dice: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boaz. Esto es muy importante, nos recuerda el libro de Ruth. En el libro de Ruth vemos la venida del primero y del último. En realidad el libro de Ruth representa la venida del último, la segunda venida. Pero se menciona a un fulano de tal, que era el primer redentor. Y ese fulano de tal, en hebreo Peloni Almoní, hace alusión a uno que es admirable, cuyo nombre se mantiene escondido, como en este tiempo final cuando la mayoría no conoce su nombre. Y cuando uno se lo revela a alguien que dice ser cristiano y creer en el Mesías, le dice a uno loco o se burla del nombre por lo extraño que suena para esa persona. Entonces, en el libro de Ruth se ve la segunda venida. Boaz o Boaz representa el último. Habían 2 pilares en el templo. Vemos en la escritura que cada pilar tenía un nombre, Yaquín y Boaz. Boaz es el mismo nombre en hebreo del que aparece aquí como Boaz. Boaz quiere decir con fuerza. Yaquín él establecerá, como el que abrió brecha, Fares. Y el último con fuerza. Él establecerá con fuerza Yaquín y Boaz, primero y último. El último viene con la fuerza que Mashiach le dejó para derrotar al enemigo y para redimir a los gentiles que aceptaron a Mashiach y a Yahushua, como Ruth los representa, siendo Ruth una gentil, lo cual también es muy particular, porque para los judíos, o sea, y hay detalles, porque obviamente cada persona recibe algo del papá y algo de la mamá. O sea, y se podría decir 50-50, puesto que, ¿verdad?, la cantidad de cromosomas son la misma cantidad de padre y de madre. Entonces, recibimos 50 y 50. Eso es definitivo. Sin embargo, como dije, la semilla viene del padre y de ahí vendría Mashiach. Por eso es que Ruth puede estar en la lista, a pesar de ser moabita. Si fuera como los judíos dicen, y quizás es una de las razones por las que lo cambiaron, entonces ya sería un problema. Pero obviamente, bendito Yahweh,
David, como vemos acá, Salmón engendró de Rahab. Recordemos Rahab, para no adelantarme a Ruth, Rahab fue la que era una ramera antes. Se arrepintió de sus pecados, creyó en los dos hombres que envió Yahushua, Josué, a ver Jericó, antes de conquistar la tierra prometida. Ella creyó en ellos, los guardó, los protegió, y por eso ella se salvó. Ella representa a la congregación escogida, que estaba en la gran ramera, que estaba en esa profesión, o sea, en la doctrina falsa, en la apostasía, en este tiempo. Y al ver a los dos testigos, cree en los dos testigos, se arrepiente, sale de ahí, y por eso Yahweh salva a esa congregación, los 144,000 que salieron de la gran ramera, y a sus familiares, a su hogar, como dice ahí con respecto a Rahab. Entonces, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Entonces, Salmón se casó con Rahab, la que se rescató de ahí, de Jericó, y de ahí vino Boaz, que fue Boaz el que después se casaría con Ruth en el libro de Ruth, lo cual es sorprendente ver cómo Boaz, que se casa con Ruth, y vean esto por favor, Boaz se casa con Ruth y de ahí viene Mashiach. Ruth era moabita y Boaz venía de una relación de un israelí con una mujer que había sido prostituta, que estaba dentro de Jericó, o sea, no era israelita. Entonces, Mashiach viene, y por si algo, ¿verdad? Porque algunas personas tal vez digan, uy, entonces tal vez Yahushua no. Los judíos también esperan que el Mesías venga de David, y David es hijo de esta relación. Entonces, aún para ellos, o sea, principalmente estoy diciendo esto porque para esa doctrina judía es un gran problema, y me gustaría saber cómo es que lo llegan a solucionar en sus cabezas o en sus corazones por todo lo que tienen con respecto a los gentiles, o en contra de los gentiles en el Talmud, por ejemplo. Porque Salmón, israelí, se casa con una mujer que había sido prostituta y es gentil, y de ahí viene Boaz, que se casa con una gentil moabita, y de ahí viene David. Bueno, viene Yishai después David, viene Obed, Yishai, pero bueno, mi punto es, un poco más después llegó David y se convirtió en el rey. Mashiach fue ungido para ser rey y representa a Mashiach. Sorprendente, eso muestra cómo Yahweh abriría la puerta para los gentiles, muestra el poder del arrepentimiento, como para que varias mujeres que nunca estuvieron en la prostitución, quizá por eso se consideraban muy especiales, mientras que esta mujer que consideró su pecado, se arrepintió, fue humilde, aceptó a los dos testigos, ahora su nombre está aquí como una de las madres a través de las cuales vino Mashiach. Eso es gigante. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Yishai. Yishai engendró al rey David. Yishai engendró al rey David. Como vemos en el primer verso se mencionan tres nombres: Yahushua, David y Abraham. Tres nombres que representan al primero y al último, que vienen de Yahweh. Ahora se acaba de leer el verso 2. Abraham, Yitzhak, Jacob, Yahudá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boaz, Obed, Yishai, David. Ahora sí, David. 14. El nombre David se escribe Dalet Vav Dalet. 4, 6, 4, que equivale a 14. Mateo utiliza el número 14 a través de esta genealogía, dividiendo la genealogía de Mashiach en 3 sets de 14, aunque algunos tienen problema con que en uno parece aparecer 13, y ya voy a explicar por qué se da eso y cómo básicamente el escritor lo soluciona, o la Ruach. El punto es que el enfoque es el número 14, por eso separa la genealogía de Mashiach en 3 sets de 14, porque empezó el capítulo con 3 personas: Abraham, David y Yahushua,
como Yahweh último y primero. 3. Por eso ahora hace 3 sets, como si fuera uno para cada uno. Abraham, David y Yahushua, como si fuese uno para Mashiach el primero y uno para el último. Entonces, el número 14 es el valor numérico del nombre David. Como aquí se está revelando la venida de Mashiach ben David, genéticamente el que vendría como ben David genético, entonces Mateo utiliza el número 14 para separar, y eso muestra que los apóstoles usaban los números y sabían la importancia de los números y demás, cosa que hoy en día algunas personas consideran invento, tonto o maligno. Entonces dice después de Yishai engendró al rey David, el rey David, ahí ya menciona el término rey. Después dice, el rey David engendró de la que fue mujer de Uría a Salomón. Por si algo, vean que este nuevo set se vuelve a mencionar David. Entonces, desde aquí voy a explicar una de las formas en las que se soluciona el aparente problema de que aparece 14, 14 y 13. David se menciona 2 veces en la genealogía. Al final del primer set y al inicio del segundo set. ¿Por qué? Porque representa el primero y el último. El primero que dio inicio a la era mesiánica, Yahushua HaMashiach, el postrer Adán, y el último que viene a poner final, como en el primer set de 14. Entonces, de David se habla que hay uno que es la raíz de David y otro la rama de David. Esos son el primero y el último. Y Yosef es de donde viene el último, y a él se le llama la rama. Entonces algunas personas dirán, pero ¿cómo puede ser él entonces la rama de David si es genéticamente descendiente de Yosef? Recordemos que todos somos injertados al olivo original, y ese olivo original es Yahushua. Por ende, en Yahushua ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno, Yahudim, como él. Entonces, aunque venga de Yosef, al ser unido a Mashiach, se convierte en un yahudí, y por ende puede ser la rama de David. Entonces, raíz y rama, primero y último. Por eso David aparece en la genealogía 2 veces de esta manera, al final del primer set y al inicio del segundo set. Esa es una de las soluciones. Ahora voy a mencionar la otra por si esa no les parece satisfactoria. La otra de hecho es todavía más poderosa. Entonces dice, el rey David engendró de la que fue mujer de Uría a Shlomo. Esto es también sorprendente, que aquí se menciona a la mujer de Uría. Uno puede ir a la escritura y ver cuál era su nombre para darle honor a ella, pero por el pecado de David, Yahweh menciona el nombre de Uría para 2 cosas. Una, hacer alusión a la segunda venida, el último, como acabo de mencionar, aquí está apareciendo el nombre por segunda vez de David, y se menciona eso que nos recuerda el pecado de David, de haberse acostado con ella, antes de que fuera permitido. Con eso me refiero a que según el judaísmo, esa mujer iba a ser para él. Entonces, él se adelantó y la tomó antes de tiempo, y eso hizo que él llegara a hacer lo que hizo después con poner a Uría al frente del ejército, que lo mataran, que tiene otro montón de razones que ahorita no les voy a explicar, a menos de que si quieren preguntarme al respecto lo pueden hacer, pero hay varias razones o formas en las que se explica ese pecado de David. Básicamente, según la ley, no se le culpa del pecado de la muerte de Uría, sí del adulterio con la esposa de él, obviamente. Por eso termina perdiendo el hijo que tendría con ella. Curiosamente, esta mujer, que es Bathsheba, aparece en la escritura también llamada Bathshua. ¿Por qué? Porque esta Bathsheba representa o sería la reencarnación de Bathshua, con la que se había casado Yahudá en Génesis, para otra vez mostrar que de esa relación de David con Bathsheba vendría Mashiach. Ya se había dado esa conexión con Yahudá y Bathshua. Por eso a Bathsheba hay un verso en la escritura donde se le llama Bathshua. Se le da honor a la mujer porque ella fue una mujer importante, fue una mujer, bueno, honorable, ¿verdad? A pesar de que cayó en adulterio con David. En cierta forma, o sea, y el pecado fue de David porque ella, siendo del pueblo, bueno, todo eso es debatible, ¿verdad? Pero no es el punto aquí juzgar ni a uno ni al otro. El punto es que se menciona a Uría porque él terminó muriendo
en esta situación básicamente sin culpa. La única culpa que se le menciona en la ley es que David le dijo que se fuera a su casa y él no le hizo caso, se fue a dormir con Joab y los del ejército, mostrando que le tenía más respeto a Joab que a David, y ese era el pecado de Uría. Pero en general, cuando vemos la historia, ahí David falló, y entonces aquí la escritura nos está recordando el error de David para que entendamos la segunda venida como hijo pródigo, por ejemplo. Segundo, para que le demos para que entendamos que Uría era un hombre de honor, como para que se mencione aquí cuando se está haciendo referencia a la mujer Bathsheba. También porque el nombre Uría se necesitaba en vez del nombre Bathsheba en esta genealogía, con los mensajes que se mencionan o que se saca de todos los nombres. Entonces, básicamente tenemos aquí tres mujeres hasta el momento: Rahab, Ruth y la mujer de Uría. Entonces el rey David engendró de la mujer que fue mujer de Uría a Shlomo. Shlomo engendró a Roboam, Roboam a Abiyá, y Abiyá a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uziyá. Uziyá engendró a Yotam, Yotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Hizquía. Hizquía engendró a Menashe, Menashe a Amón, Amón a Yoshiyá, Yoshiyá engendró a Yeconiá y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Yoshiyá engendró a Yeconiá y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí una vez más tenemos 14: Shlomo, Roboam, Abiyá, Asa, Josafat, Joram, Uziyá, Yotam, Acaz, Ezequías, Menashe, Amón, Yoshiyá y Jeconiá. Ahora sí, y por eso ya con el segundo 14, y esta vez no estamos contando a David, que quede claro, entonces ahora sí hay 14 completos. En el segundo 14 se llega hasta la deportación de Babilonia, lo cual es clave porque representa el fin de los tiempos, cuando vamos a salir de la Babilonia espiritual, de la gran ramera. Bueno, de este mundo en particular, ya de la gran ramera salimos hace bastante, bendito Yahweh. Yoshiyá engendró a Yeconiá y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babel. En el tiempo de la deportación a Babel. En este caso era cuando fue destruido el templo y fueron llevados a Babel. Deportación a Babel. Que es donde nos encontramos ahorita, espiritualmente, en el sentido de el sistema, el gobierno y demás. Parte de eso, el hecho de que todo el mundo tenga que estar encerrado, el hecho de las mascarillas y todas esas cosas. Otra cosa es que aquí algunos judíos principalmente dicen: ve, Mashiach no puede ser porque Jeconías fue maldito. Dice en Jeremías 24:1: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, a los artesanos y herreros, etcétera, etcétera. Ahí vemos cuando transportó a Jeconías, hijo de Joacim. Jeconías, hijo de Joacim. Y en este otro capítulo estamos leyendo: Josías engendró a Jeconías. Pero este Jeconías, hijo de Joacim, tiene que ser otro. El nombre se parece, Joacim y Josías, pero son diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, en Crónicas, Primera de Crónicas 3, dice el verso 16, y espero con esto me sigan, porque es por lo menos clave entender, o para que sepan que si algún judío les dice que Yahushua no puede ser porque Jeconías fue maldito, simplemente ellos no están poniendo atención a la escritura, no están verdaderamente investigando. Primera de Crónicas 3, 16 y 17 dice: los descendientes de Joacim, acabamos de ver de un rey Jeconías que fue llevado a Babilonia en la deportación. Rey Jeconías, llevado, y le fue malísimo por no hacer caso a Yirmiyahu, y era hijo de Joacim. Aquí estamos viendo, los descendientes de Joacim fueron Jeconías y Sedequías. Dos, Jeconías y Sedequías. De Joacim vino Jeconías. Después dice: y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram
Pedaías, Senazar, Jecamías, Josamá, Nedavías. Después dice los hijos de Pedaías, Zorobabel y Shimei. Entonces, espero hayan escuchado eso. Ahora me voy a volver un poco a Mateo, ahorita lo vuelvo a leer por si algo. Estamos leyendo aquí en la genealogía que dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías. Ahora dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Con esto aquí ya se va a entender. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Así en orden. De Jeconías vino Salatiel y de Salatiel vino Zorobabel. Pero en Crónicas, el Jeconías maldito, hijo de Joacim, dice: Jeconías engendró a Salatiel. Y después dice que Pedaías, que era un hijo de Jeconías, engendró a Zorobabel. Entonces, devolviéndome a Crónicas, decía: Jeconías tuvo a Salatiel y tuvo a Pedaías, tuvo a dos. De Pedaías vino Zorobabel. Entonces Jeconías tuvo a Salatiel y a Pedaías, y de Pedaías vino Zorobabel. Pero Mateo nos está diciendo de Mashiach que de Josías, que no es Joacim, vino Jeconías, y de Jeconías vino Salatiel, y de Salatiel vino Zorobabel. Pero en Crónicas vemos que Salatiel es hijo de Pedaías, hermano de Salatiel. Entonces son dos Zorobabel diferentes. El Zorobabel del que se habla en Ageo y se le da bendición es el Zorobabel que viene de un Jeconías no maldito. El Jeconías mencionado en Crónicas es el maldito del cual Mashiach no vino. Hay que recordar que en la cultura hebrea hay muchos nombres que se repetían por honor a los antepasados. Entonces, también en Génesis vemos que la línea de Caín tenía muchos nombres similares a la línea que viene de Set. Y eso es porque Satanás todo lo copia. Entonces hay un Jeconías maldito y un Jeconías bendito. Yahushua vino del bendito, pero para muchos judíos, según ellos, es del maldito y por eso no podría ser Mashiach. Con respecto a la maldición, en Jeremías 22-24 dice: Vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, ahí Yahweh le quita una letra de Yeconyá a Conyá, le quita la Yud como la mano de Yahweh, quita su mano de él, por eso le corta una letra. Cuando a alguien le quitan una letra del nombre, en la mayoría de los casos es algo negativo. A Sarai le quitó una letra, pero para ponerle otra, convertirla en Sará. Entonces aquí lo maldijo quitándole una letra. Vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Yahudá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Mientras que a Zorobabel en Ageo le dice que lo pondrá por anillo de sellar. Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Yeconyá, bendito. Entonces, si Yahushua fuera, como ellos dicen, no pudiese ser Mashiach por venir de Yeconyá, entonces esas profecías de Zorobabel también serían un problema. Bueno, y empezando con el hecho de que solo la cronología muestra que él no es, y es por eso que las cronologías son importantes. Las genealogías son importantes, por eso aparecen en Crónicas y demás, por eso hice el enredo de cronología. En Crónicas aparecen muchas genealogías que son muy importantes para poder entender, por ejemplo, Mashiach y cómo él no viene del Jeconías maldito. Entonces, Yahweh dice de Conías que si fuese un anillo lo arrancaría y lo tiraría porque representa a Lucifer, Heilel. Mientras que el último, que es como el Zorobabel de Ageo, y lo van a ver como maldito, lo van a ver como ladrón porque viene como ladrón en la noche, es el que Yahweh va a tomar como anillo para reemplazar a Heilel, el maldito. Jeremías 22-28 dice: ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un objeto sin valor para nadie? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a una tierra que no habían conocido? Dice: así ha dicho Yahweh en el 30: inscribid a este hombre como privado de descendencia, como un hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Yahudá. Son palabras fortísimas.
Por eso es que muchos toman esto y dicen, ve que Mashiach no puede ser Yahushua porque dice que es hijo de Jeconías, sin leer crónicas y darse cuenta que ese es otro Jeconías. Pero estas palabras son para Heilel, que quiere tomar el lugar de Mashiach. Espero eso esté claro. Y cualquier cosa me hacen preguntas con respecto a este tema, porque sí quiero que quede claro, porque hay mucha gente que de verdad toma esto como razón para no creer en Mashiach, cuando no tiene sentido y se puede en realidad explicar de una manera tan simple, aunque yo me haya tomado tanto tiempo. Entonces, verso 12, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Pero Jeconías maldito tuvo a Salatiel y a Pedaías, y de Pedaías vino Zorobabel, no de Salatiel. El Zorobabel al que se pone como anillo en Ageo 2 viene de Salatiel, ahí mismo lo dice, Zorobabel hijo de Salatiel, que es de donde vendría Mashiach. Entonces Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a Yosef, esto es clave, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yahushua, llamado Hamashiach. Entonces, la razón por la que aquí se menciona a Miriam, además del honor que se le da por ser madre de Mashiach, por ejemplo, en Lucas no se menciona porque se está hablando del hijo del hombre, solo se mencionan nombres de hombres. Como aquí se está hablando del rey, se mencionan nombres de mujeres ejemplares, y por eso se menciona el nombre de Miriam, una virgen de la cual vino Mashiach. Hay quienes, por no entender la cultura hebrea y por otras razones, que ahorita estoy por explicar, de la ley, la Torá, aquí dicen, no debería decir marido de María, debería decir, ¿verdad? Como ellos lo traducen, debería decir padre de María. Pero la escritura no dice eso, el escrito no dice eso, y aunque hay algunos versos donde hay problemas por las traducciones, no considero que ese sea el caso aquí, no considero que ese sea el problema, pero hay mucha gente que arregla la situación de la genealogía diciendo, aquí es padre de María. ¿Por qué? Porque en Lucas y en Mateo la genealogía cambia. La genealogía es diferente en Lucas y Mateo. Entonces, los que ven eso como una contradicción, un problema, dicen, es que entonces una genealogía tiene que ser la de Miriam y otra tiene que ser la de Yosef. Entonces lo arreglan diciendo, aquí por eso aparece Miriam, porque hay que poner padre de Miriam. Pero no, aquí aparece Miriam porque ella fue la madre de Yahushua, quien se convertiría en rey, la madre del rey, como se mencionaban las madres de los reyes en el Antiguo Testamento. Por eso se mencionó a Rahab, a Ruth, a la mujer de Uriah, y ahora se está mencionando a Miriam. En este caso se menciona a Miriam, repito, porque se está hablando de Yahushua como el rey, y por ende se menciona a su madre. Como hay una diferencia entre la genealogía de Lucas y de Mateo, entonces mucha gente dice, vea que hay un problema, los escritores ni siquiera sabían de dónde vino Yahushua, o empiezan a decir un montón de cosas, a burlarse sin prestar atención porque en realidad no quieren creer, entonces no investigan para darse cuenta algo muy interesante con esto. Repito, la forma más simple, como mucha gente lo arregla, es diciendo, no, es que la genealogía de Mateo es la de Miriam y la genealogía de Lucas es la de Yosef. Pero sabemos que Yahushua vino de una virgen, entonces sabemos que vino de Miriam. En ese tiempo las tribus no solían mezclarse, entonces sería de Yahudá, cuando nos damos cuenta que Yosef es de Yahudá en ambas genealogías. ¿Y cómo puede una persona, Yosef, tener dos genealogías? Según una ley de Deuteronomio, que ya voy a explicar. Y eso fue para representar que Yahushua tendría dos naturalezas, una física y una espiritual, una celestial y una terrenal. Por eso su padre espiritual, su padre simbólico, su padrastro básicamente, Yosef, tendría dos genealogías. También en la ley hebrea, en la escritura, y por todas las razones que mencioné ahora con respecto a los nombres de hombres, con respecto a la genealogía, se acostumbraba tomar la genealogía del hombre, del padre. Por eso es que Mateo y Lucas ambos ponen la genealogía del padre, a pesar de que él literalmente no puso su semilla en Miriam.
Pero al escribirlo en el templo, en el registro del templo, escribirlo como hijo de Yosef, porque el ángel le dijo a Yosef que aceptara a ese hombre como su hijo, a Yahushua, entonces en el templo quedaba como su hijo y punto. Si un hombre se casaba con una mujer y esa mujer estaba embarazada y ese hombre aceptaba a ese hijo como suyo, ese hombre recibía en el registro todo su nombre y su genealogía. Entonces, esta es la razón por la que, a pesar de que Yahushua nace de una virgen, se da la genealogía del hombre, porque él, según la ley, según el registro del templo, era descendiente de David. También lo era a través de Miriam por si algo, pero como él vino a cumplir la ley, es por eso que se muestra lo de la ley, porque él cumplió lo de la ley. Con esta situación, por ejemplo, los primeros nombres, desde Abraham hasta David, en Mateo y Lucas son los mismos. Desde Abraham hasta David, en Mateo y Lucas son exactamente los mismos. Sin embargo, en Mateo vemos que Mashiach viene a través de Salomón. En Lucas vemos que viene a través de Natán, un hermano de Salomón. Ya solo eso cambia montones esa línea. Pero se vuelven a acomodar, como que se llegaron a unir un poco las familias en el tiempo de Salatiel, porque Salatiel y Zorobabel se mencionan en ambas genealogías, como si básicamente las dos genealogías se cruzan en el medio, como si, o sea, por dar un ejemplo, no necesariamente que haya sido así, un hombre de esta línea de Salomón se casó con una mujer de Natán y ahí viniese Salatiel y Zorobabel, por ejemplo, ya que Salatiel y Zorobabel aparecen en ambas genealogías. Después las dos genealogías vuelven a cambiar, por eso digo como una cruz, porque vienen a través de hijos diferentes de Zorobabel. Entonces esto muestra una conexión de David con Zorobabel. David es como, o más bien Zorobabel es como David, y ambos son un reflejo de la segunda venida del último. Por eso entonces en Mateo Mashiach viene a través de Abiud, hijo de Zorobabel. En Lucas viene a través de Reza, hijo de Zorobabel. Entonces la genealogía ahí sigue diferente. Cuando llega al final aparece Matán, que tuvo a Jacob en Mateo. Matán tuvo a Jacob y de Jacob vino Yosef. Pero en Lucas, Matat tuvo a Gelí y de Gelí vino Yosef. Entonces hay ahí Matán y Matat son dos nombres diferentes. De Matán vino Jacob, de Matat vino Gelí. Y de ahí vino Yosef, una persona de dos genealogías. ¿Cómo sucede eso? En Deuteronomio existe una ley que de hecho, bendito Yahweh, la vemos aplicada en la historia cuando Yahudá se casó con la hija de Yeshua. En Génesis 38 vemos que lo que mencioné ahora, Yahudá casó a su primer hijo con Tamar, pero se murió ese hijo y después le dio a su segundo hijo, a Tamar. Eso es por una ley de Deuteronomio, una ley de la Torá, que dice que si un hombre tiene hermanos y ese hombre se casa con una mujer y muere el hombre sin tener hijos con esa mujer, por una ley, y este es uno de los 3 medios de reencarnación que se mencionan en el judaísmo, por una ley, el hermano siguiente del difunto tiene que casarse con la que era antes su cuñada, tiene que casarse con la viuda y darle hijos al difunto. Los hijos en la ley quedarían registrados como hijos del difunto, no hijos del que ahorita estaba casado y puso la semilla físicamente. Por eso es que una persona podía tener dos genealogías: la genética a través del que se casó con la viuda y la espiritual a través del nombre del difunto en el registro, que también se podría decir como la legal o la genética. En este caso la legal termina siendo la espiritual, con la explicación que estoy dando por si algo. Como en la historia de Yahudá casó a su hijo con Tamar, ese hijo no dejó
hijos. Entonces el hermano se casó con la viuda, pero él sabía que sus hijos no serían de él, entonces no quería tener hijos, y por no querer tener hijos, Yahweh le quitó la vida. Por no querer darle hijos a su hermano, Yahweh le quita la vida. Y después Yahudá no quiere darle a Tamar su tercer hijo, pero ahí vemos esa ley aplicada. Y eso fue lo que sucedió con estas dos genealogías, porque Matán, recuerdan Matán y Matat, Matán, cuyo descendiente viene, o más bien antepasado, era Salomón. Matán tuvo a Jacob. Matán se murió. Entonces Matat, cuyo linaje venía de Natán, Matat se casó con la viuda de Matán. Al casarse Matat con la viuda de Matán, tuvo a Helí. Por eso Helí y Jacob son hermanos a través de la misma madre. Y Helí y Jacob, que como dije, está Jacob en Mateo como hijo de Matán y Helí en Lucas como hijo de Matat. Pero no solo eso, sino que después de eso, Helí y Jacob eran hermanos por la misma madre. Helí se murió y no dejó hijos. Entonces Jacob se casó con la viuda y de ahí vino Yosef. Vamos a ver. Matán, Jacob en Mateo. Matat, Helí en Lucas. Entonces, como decía, Helí murió y Jacob se casa con su viuda para dejarle hijo, para sacar nombre al difunto, a su difunto hermano. Entonces se casa Jacob con Helí y de ahí viene Yosef. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a lo físico, Yosef era hijo de Jacob. Y de acuerdo a la ley, era hijo de Helí. Por eso es que aparecen dos genealogías en Mateo y Lucas. Entonces, según la ley, que como dije ahora con lo que estaba explicando sería lo espiritual, según la ley sería hijo de Helí. Por eso en Lucas se habla de Yahweh, de Yahushua como hombre, como hijo de hombre, el libro de Lucas, y menciona lo que está escrito en la ley. En Mateo se menciona como rey, que tenía que ser genéticamente descendiente de David a través de Shlomo, y por eso se menciona esa genealogía de Shlomo, y a través de quien vino genéticamente en lo físico fue a través de un hombre llamado Jacob. Entonces, en lo físico fue de Jacob y por la ley, espiritualmente fue de Helí. Por eso dos genealogías. Por eso el rey tenía que ser genéticamente de David y por eso se menciona esa genealogía física. Y el hombre, según lo que estaba en la ley, y por eso se menciona, y en lo espiritual también, porque en Lucas no solo se va hasta Adán, sino que sigue Adán de Elohim. Adán vino de Elohim. Entonces también se puede hablar que esa de la ley, como dije, sería la espiritual, porque en Lucas, a pesar de hablar de Yahushua como hijo de hombre, lleva la genealogía hasta Elohim. Espero eso esté claro. Es importante para entender que no hay una contradicción, no hay un problema con el hecho de que sean dos genealogías diferentes. De hecho, nos revela que Yahushua se manifestó con dos naturalezas, celestial y terrenal. Y Yosef tenía dos genealogías, porque su hijo Mashiach, Yahushua, según la ley, tendría dos padres: Yosef en la tierra y Yahweh en los cielos. Y eso es muy particular porque, como dije ahora, se esperan dos Mashiach: Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. En la genealogía que estamos viendo, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yahushua, llamado Mashiach. Entonces, de Jacob vino Yosef y de Yosef Mashiach. Muy particular porque en las tribus, el padre de todas las tribus fue Jacob, que se convirtió en Israel, y tuvo un hijo llamado Yosef, que es de donde viene el último. Pero Yahushua genéticamente viene de David, de Yahudá. Sin embargo, su padre, según la ley, se llamaba Yosef, hijo de Jacob. ¿Por qué digo todo eso? Espero no confundir a nadie, pero eso muestra cómo Yahushua cumplió lo espiritual
de Mashiach ben Yosef, porque espiritualmente era hijo de Yosef, pero genéticamente hijo de David. Entonces, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual y viceversa. Yahushua cumplió hijo de David genéticamente, hijo de Yosef espiritualmente, porque era hijo de Yosef, que era hijo de Jacob. Entonces, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef se cumple con Yahushua en la primera venida, pero, repito, una espiritual, otra literal. Con el último es al revés. Viene genéticamente de Yosef, genéticamente desde la tribu de Yosef, de Efraín, pero espiritualmente a través de Yahushua se convierte en la rama de David, Yahudí. Espero eso esté claro, es muy importante, me parece a mí, entenderlo, al menos si se quiere entender la segunda venida, primera y segunda venida, y cómo se cumplen cosas tan interesantes espiritual y física con uno y con el otro, de una y otra manera. Entonces, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yahushua, llamado Hamashiach. Esto es importante, llamado Hamashiach. Normalmente cuando se dice llamado, ¿verdad?, se refiere a un nombre que se pone a la persona. También se puede utilizar con títulos, como en este caso, pero a lo que me refiero aquí es que está utilizando nombres a través de toda la genealogía. Sin embargo, aquí termina con un título. Termina con un título. Mashiach, que quiere decir ungido. Pero ese título representa al último, la segunda venida de Yahweh en la tierra, como si fuese un nombre. Por eso llamado Hamashiach. ¿Y por qué digo eso? Es la última explicación con respecto a lo de los números. Dice el verso 17 de Mateo 1. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Valor numérico de David. Ahí ya lo está haciendo, nos está dando a entender eso. Desde Abraham hasta David son 14. David, valor numérico 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Mashiach, 14. 14, 14 y 14. David, David, David. Amado, amado, amado. Lo que quiere decir David. Separado en tres, como Abraham, Yitzhak y Jacob. Como las tres letras de Ejad, 1. O como el primer verso que dice Yahushua, David y Abraham. Si multiplicamos, ¿verdad?, 14 más 14, 28. Más 14, 42. Como los 42 jóvenes que murieron por el oso, los osos que salieron por el Yeshua, los 42 meses de la bestia. 42 meses son 1260 días que la congregación va a estar en el lugar preparado, 1260 días que los dos testigos testifican, valga la redundancia. El 42 también conectado con un nombre de Elohim, y etcétera, etcétera. Entonces el 42 también es un nombre importante, un número importante, que sería la Bet y la Mem, sería en ellos, se traduciría en ellos. Aquí se dieron 42 nombres para decir que en ellos estaba la semilla de Mashiach que vendría. Mashiach se manifestó en ellos o a través de ellos. Valor numérico 42 de esa palabra. Ahora, hay gente que dice, aquí hay una contradicción porque dice que hay 14, 14 y 14, pero ahí falta uno. Ahora, la primera explicación que di fue que David se menciona 2 veces. Al final del primer set y al inicio del segundo set. Y esa es una forma de explicarlo, para representar la raíz y la rama de David, el sumo sacerdote y el rey, primero y último. Y por eso es que en la explicación, o en este verso 17, el mismo Mateo menciona a David 2 veces. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación, 14. Ahí está mencionando a David en ambas. Entonces lo está contando para mostrar que es así como se cuenta. Sin embargo, si uno no quiere contar a David 2 veces, está bien, no importa. Como dije, por eso Mateo escribió un adendum ahí poniendo llamado Hamashiach. Nació Yahushua llamado Hamashiach. Porque si no queremos tomar a David, entonces tomamos el nombre Mashiach como un nombre, como el número 14. Porque cuento, después de la deportación de Babilonia, Yeconyá, pero Yeconyá se había mencionado anteriormente. Entonces, Selatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, Yosef y Yahushua.
ahí quedan 13. Entonces la gente dice, ¿cómo que 14? Ahí llegamos a 13. Pero por eso Mateo dice llamado Mashiach, porque vendría 2 veces, primero y último. Entonces el último representa el número 14. 14 valor numérico de David, porque el último es la rama de David, el que viene a convertirse en el trono, el que viene a reinar a través de lo que hizo Yahushua el primero. Número 13, valor numérico de Ejad 1, como Yahushua, además de los 12 discípulos, era el número 13. Entonces, espero todo eso esté claro, para que vean cómo no hay contradicciones, a pesar de que la gente quiere buscar y quiere quejarse y quiere criticar la genealogía. Dicen que hay 2 genealogías diferentes, entonces que hay contradicción. Dicen que debería decir padre de María, entonces que hay mala traducción. Dicen que era hijo de Jeconías, que era maldito, entonces que no puede ser Mesías. Dicen que hay 14, 14 y 13, no 14, 14 y 14 como Mateo dice. Entonces le buscan todo lo que pueden para tratar de no creer. Espero eso esté claro. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach 14. La importancia del número de generaciones, o sea, al leer Mateo nos damos cuenta que el número de generaciones de una persona a otra por algo es. La cantidad de personas que Yahweh pone entre una persona y otra por algo es, en algunos casos para rectificar a través de cada uno de ellos una porción de la semilla. Y otro montón de razones de fijo, pero en sí, para que se entienda, el número de generaciones que hay entre una persona y otra por algo es, el número es simbólico, por eso Mateo puso 14 como el número entre Abraham y David para eventualmente llegar a Mashiach, porque Yahushua sería descendiente de David, el rey. Curiosamente, desde Adán hasta Moshe hay 26 generaciones, porque a través de Moshe se revelaría el nombre Yahweh. Desde Adán hasta Moshe, 26 generaciones. Yahweh le dijo a Moshe, yo no me le he revelado con nombre Yahweh, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, solo con el nombre El Shaddai. El Shaddai, como se le aparecía a Abraham, Isaac y Jacob. A Moshe le revela el nombre Yahweh, cuyo valor numérico es 26. Por eso Moshe fue el número 26 en las generaciones o en la genealogía de Adán. Dice por acá, se podría ver el valor de Arca 257 sumando 2, 5 más 7, ajá. Así es, digamos, Arca, Aarón en hebreo es 257. Algo que se hace en la gematría para llegar a la raíz de los números es sumar los números para llegar a 2 o a un dígito, dependiendo de lo que se quiera. En este caso, al sumar 2 más 5 más 7 tenemos 14. 14 es el valor numérico de David. Eso muestra que David es una representación del arca, puesto que el arca es el trono de Yahweh en la tierra, y David, al ser el rey, es sobre quien la presencia de Yahweh estaría posada. Entonces, por eso el rey de Israel es el trono. Por eso he hablado que el último es el trono y Yahweh es el que está en él, pone su espíritu. Y 14 también es el valor de oro, Zahab, 7 más 5 más 2. Zahab, oro, y el arca estaba cubierta de oro, y el oro representa el reino. Entonces David y oro, mismo valor numérico, y es una de las raíces de arca 257, porque en realidad la última raíz sería 5, ¿verdad? Cuando sumamos 4 más 1, que es el favor, la letra Hei. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach 14. Lo dividió en 3, igual que la historia humana se divide en 3. La historia humana duraría, 7 milenios, pero el último milenio es un Shabbat, es descanso. Entonces los días de trabajo, los milenios de esfuerzo, de muerte, de pecado, serían 6 milenios, que se dividen en 2, 2 y 2. Primero reinó la muerte, y se fue cerrando ese episodio con el diluvio y con Babel. Después vino la ley, reinó la ley y los profetas. Vino Juan el Bautista a cerrar esa parte, y se manifestó Yahushua, Hamashiach, para iniciar la era mesiánica. Entonces 2000, 2000 y 2000.
básicamente. Eh, y la era mesiánica en el sentido de que ya está disponible la salvación, está disponible el perdón de pecados. Mashiach murió por nuestros pecados y está a la derecha del Padre como nuestro intercesor. Pero obviamente todavía tienen que pasar cosas. Hay mucha gente que espera que la era mesiánica fuera ya como el milenio, pero el milenio es el Shabbat. Este tiempo de 2000 años sería cuando la verdad y el favor estarían disponibles para que la gente escogiera entre la verdad y la mentira, o entre el favor y la culpa, básicamente por sus pecados, o sea, el castigo. Entonces, de manera que toda la generación desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach 14. El nacimiento de Yahushua HaMashiach fue así. Estando comprometida Miriam. En la escritura, curiosamente este Shabbat también lo vamos a ver, bendito de las conexiones que se hacen. Vemos que habían dos estados y es similar a como hoy en día se casan las personas en el sentido de comprometido y casado. En el judaísmo o en la cultura hebrea que vemos en la escritura, el estar comprometido ya era básicamente estar casado. Solo la única diferencia era que la mujer todavía vivía en la casa del papá hasta que se pasaba al próximo nivel y se cerraba todo el contrato, es que ella se podía ir a la casa de su esposo. Entonces habían dos estados. Uno cuando estaba comprometida. Para estar así, el hombre tenía que dar algo valioso por la mujer, la dote básicamente. Eso fue lo que hizo Yahushua al venir hace 2000 años. Vino a pagar con su sangre lo más valioso que existe, sangre humana sin pecado, para pagar por todos los humanos pecadores que crean en ese sacrificio y la resurrección que hizo Yahweh de ese hombre, Mashiach Yahushua. Entonces, aquí dice que estaba comprometida, estaba en ese primer nivel del matrimonio, cuando ya era considerada su mujer, pero todavía no habías terminado todo la ceremonia y todo lo demás para que ya estuviese en la casa de él. Esto quiere decir comprometida, también indica que ya su nombre estaba conectado con el nombre de Yosef en el templo, ya se había hecho la unión de ellos en el templo. Y vuelvo y repito, este era el estado, es el estado en el que está la congregación hasta el momento. Yahushua vino y pagó por la congregación con su sangre, algo valioso por la mujer que quiere como esposa, y se va hasta volver a cerrar el trato con lo final del contrato en las bodas del Cordero después de la segunda venida. Entonces el primero y el último es para esas dos etapas del matrimonio. La primera y la segunda venida es para poder cumplir esas dos etapas del matrimonio. Espero eso quede claro. Yahushua vino a cumplir la primera, por eso pagó con su sangre. El último viene a recoger a la esposa. En este caso, Miriam estaba como la esposa, como la congregación lo está ahorita, esperando todavía su manifestación, lo cual es particular porque ella le va a dar a luz. Entonces, nacimiento de Yahushua HaMashiach fue así, estando comprometida Miriam, su madre, con Yosef, antes que vinieran juntos, se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Ahora dije que iba a decir el mensaje a través de los nombres y se me olvidó. Entonces, si quieren, voy a terminar porque por sí quedan pocos versos. Voy a terminar con estos versos y después vemos el mensaje que hay a través de los nombres que aparecen en la genealogía de Mashiach. Entonces dice, antes que vivieran juntos, confirmando lo que decía de las dos etapas del matrimonio, como ellos cumplían esas etapas. Esto se conecta con algo que vamos a leer el Shabbat y se conecta con Yahushua, que ya vino a cumplir la primera para comprometerse con la congregación. Y la sangre fue lo valioso que dio y lo que nosotros recibimos, además de obviamente, o sea, el perdón de pecados es el espíritu, la Ruach HaKodesh, como la garantía del compromiso o de la promesa. Entonces, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Hay un libro que fue sacado, que considero debería estar en la escritura, escrito por Filipo. Bueno, y hay otros similares muy importantes, en el que se explica, y estoy tratando de recordar si es en el de Filipo. Si alguien quiere la cita, con gusto la puedo encontrar. Pero en sí la cita dice que los que consideran
Y en sí no sería aquí que Mateo cometió un error, porque en el hebreo la palabra de engendrar o concebir se utiliza ambos para hombre y mujer. O sea, hay versos donde se utiliza de una manera que uno no esperaría. Pero el hecho de que eso exista en el hebreo hace que algunos que no entiendan en hebreo quizá, o la cultura o la forma en que Yahweh habla, etcétera, etcétera, tomen eso como un error. Entonces eso llevó a que mucha gente malinterpretara estas palabras de Mateo, y esa malinterpretación hizo que otro apóstol lo arreglase, por decirse así, el entendimiento de esas personas, no Mateo, el entendimiento de las personas. Porque él dice, ¿cómo dicen algunos que fue de la Ruach que concibió Miriam, si la Ruach es femenina? Por eso dice él, y citando la misma escritura, los mismos evangelios, dice que por eso está escrito que el poder de Yahweh vino sobre Miriam, el poder de Yahweh envolvió a Miriam, perdón, la Ruach HaKodesh envolvió a Miriam, la Ruach, digo la porque en hebreo Ruach principalmente aparece como femenino, entonces la Ruach envolvió a Miriam, o sea, la Ruach tomó el cuerpo de Miriam como si fuera suyo, para que el poder de Yahweh la impregnara. Entonces Miriam fue rodeada por la Ruach y el poder de Yahweh la impregnó. Eso representa hombre, el poder, Ruach femenino. Entonces hombre y mujer se unieron y de ahí vino la semilla, Yahushua HaMashiach. Entonces, uno de los apóstoles, en uno de los escritos, que hoy en día los llamarían gnósticos, explica que la Ruach es femenino. Entonces es un error pensar que todo vino de la Ruach, porque los mismos escritos mencionan que fue el poder el que la impregnó una vez que la Ruach la cubrió. Pero obviamente Yahweh es Ruach, Yahweh es espíritu. Por eso también dice, y lo que está en su vientre es de Yahweh, por ende sería espíritu, Yahushua HaMashiach. A lo que me refiero con eso es que el apóstol que explica es para separar y mostrar cómo el Padre se manifiesta como masculino y cómo la Ruach como femenino. Pero al unirse dejaron algo que era obviamente completamente espiritual, como es el nacimiento de un hombre a través de una virgen. Antes que vivieran juntos se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Se podría decir que había engendrado de la Ruach HaKodesh. Y eso es también, como decir, una forma de entenderlo es Yahweh a través de la Ruach tuvo a la palabra Mashiach, y la mujer, la Ruach puso en Miriam a ese niño, y eso sería lo que se refiere aquí como se halló que había engendrado de la Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, y aquí por si algo Mateo está siendo muy breve, como ya los otros evangelios, bueno, Lucas ya está grabado y Juan ya está grabado, y bendito Yahweh, después eventualmente leeremos Marcos, que es de hecho más corto, bueno, es bastante corto. Entonces en sí mi punto es, ya todo está grabado. Si quieren ir a ver esas otras formas en las que los evangelios explican las cosas, o si quieren algún verso me lo pueden mencionar y con gusto lo tomamos en cuenta, pero me voy a enfocar principalmente en Mateo. La forma en que Mateo lo explica es muy por encimita, muy directo, mientras que otros van en más detalle, como el hecho de que Yosef al principio no quería, el hecho de que se le aparece el malaj para decirle a Miriam que va a quedar embarazada y que le ponga Yahushua, etc. Aquí nada más dice, estando comprometida Miriam su madre con Yosef antes que vivieran juntos, halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Esto también es muy importante, porque si la congregación se encuentra ahorita en el estado de Miriam en ese momento, eso quiere decir entonces que antes de la cosecha la congregación tiene que quedar embarazada. Por eso es que en Apocalipsis 12 aparece una virgen en el cielo, eso es Virgo, que se manifestó con Miriam. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua nació literalmente de una mujer virgen. El último va a nacer de la congregación que está comprometida con Mashiach. Y mientras está comprometida con Mashiach, va a quedar embarazada y tener un hijo. Y por eso es que
Bueno, es que hay tantas cosas que se podrían decir ahí, pero por ejemplo, la manera torcida en la que hicieron la Trinidad en Babilonia, en la que la madre es la madre del hijo y del padre, o sea, es la madre de su propio esposo, y por eso en Babilonia cayeron en incesto, y se dice que Semiramis era la madre de Nimrod, con quien se acostó para tener a Tamuz, a quien pusieron como el primer falso Mesías. Entonces, el punto es, lo voy a decir de otra manera en este caso, para que tal vez no suene tan extraño. Yahushua vino y pagó por la esposa. La esposa está comprometida esperando, como Miriam. Yahweh es el que pagó con la sangre del cordero por esa mujer, Israel. Entonces, esta mujer está esperando casarse con Yahweh. Y mientras está esperando casarse con Yahweh, queda embarazada en el fin de los tiempos, porque vienen dolores de parto. Dolores como de mujer que está en parto en el mundo. Eso representa el fin de los tiempos, porque va a dar a luz la congregación, a Mashiach, la segunda venida, para cumplir la otra parte que falta. Espero eso esté quedando claro, muy importante. Entonces, así como Miriam está aquí embarazada, la congregación está embarazada. Como en Apocalipsis 12, la Virgen queda embarazada y da a luz. Esta vez, el dar a luz va a ser cuando resucita el testigo como Moshe. Morir y resucitar va a ser el dar a luz de la congregación, por si algo. Por eso es que digo está embarazada. Entonces, antes que vivieran juntos, halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. La congregación, y también sería esa la razón por la que lo diría así, porque la congregación tiene la Ruach, fue lo que Yahweh dejó, la Ruach. Entonces, la Ruach tomó a la congregación como su cuerpo, por eso la congregación es el cuerpo de Mashiach, como la esposa es el cuerpo del esposo, que es la cabeza. Entonces la Ruach está en la congregación escogida, y una vez que los 144,000 estén sellados, da a luz. Entonces, había concebido la Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, como era un sadik, era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces se dio cuenta él que había quedado embarazada. Miriam le cuenta la historia y Yosef dice, no me la creo. Bueno, estoy diciendo lo más posible en el sentido de lo que sería normal que una mujer venga y le diga a un hombre con el que se va a casar, resulta que queda embarazada y es del espíritu. Obviamente, hoy en día eso se cuenta como un chiste porque todo el mundo cree en el nacimiento a través de una virgen, por lo que Yahushua cumplió. Pero aún nosotros que creemos en eso, si alguno de nosotros se casara y la esposa le dice eso, sería un problemón gigante el poder aceptarlo. Entonces imagínese ponerse en los zapatos de una pareja que no creía eso, que no esperaba eso, que no sabía eso, y de repente queda embarazada y le dice, no, es que vino un ángel, me dijo que el espíritu me dejó un hijo en el vientre, hay que cuidarlo. Entonces, Yosef era un hombre justo, no quería dejarla mal, por más que él pensara que no era suyo el niño. Bueno, supiese que no era suyo y pensara que tal vez algo había pasado malo, pero también recuerden que debemos juzgar justamente, favorablemente. Entonces, él decide dejarla porque considera que rompió la ley ella, que le falló a él, lo cual es curioso porque en la historia de la genealogía se mencionó a Uriah, adulterio, el adulterio de David con la esposa de Uriah, y ahora Yosef está pensando lo mismo de ella, de Miriam. Entonces es también curioso porque Yosef siente que le causaron, que le fallaron, que le fueron infiel con adulterio, como rectificando en cierta manera el hecho de que David, un antepasado de Yosef, cometió adulterio y dejó embarazada a la mujer de Uriah. Estando Uriah todavía vivo y casado con ella, su mujer estaba embarazada. Entonces por esa razón se menciona a Uriah en vez de la mujer Bathsheba, y por eso tiene que vivir Yosef esto como para rectificar ese aspecto de David. Espero se entienda ese punto, me parece interesante. Pero aún siendo por su justicia,
no declara nada de Miriam, nada más prefiere separarse de ella. Entonces, dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un malaj de Yahweh se le apareció en sueños. Vean esto, qué sorprendente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo, Yahweh no iba a dejar que Yosef dejara a Miriam sola. No iba a dejar que Yosef pensara algo negativo de Miriam que no era verdad. Aunque obviamente Yahweh en muchas ocasiones permite que nosotros pensemos cosas que no son, pero en este caso era algo específico, muy clave, el nacimiento de Mashiach y demás, y una mujer muy apartada, entonces no merecía lo que estaba por pasarle, que la dejaran. Entonces Yahweh se le manifiesta. Pero lo más importante me parece a mí de este evento es que su nombre es Yosef. Y después dice, pensando él en esto, un malaj de Yahweh se le apareció en sueños. Yosef es uno de los nombres que saltan de la escritura cuando se habla de hombres que tenían sueños reveladores. No solo que tenían sueños proféticos, sino que sabían interpretar sueños. Yosef, el antepasado del último. Pero ahora Yosef, el que está como papá de Mashiach, tiene el mismo nombre y también sueña. Que se podría ver una conexión de chispa del alma o de reencarnación, pero eso será, o sea, lo cual sería sorprendente si Yosef fuese la reencarnación de Yosef, el de la tribu, y por eso fuese soñador. ¿Por qué sería sorprendente? Porque genéticamente Yahushua era de David, pero espiritualmente sería de Yosef, y se vuelve a cumplir lo que mencioné, de que lo que uno cumple literal, otro espiritual, y viceversa, porque así va a ser con el último viene literalmente de Yosef, genéticamente de Yosef, pero espiritualmente es un Yahudí que viene de David a través de Yahushua, y además de eso, según el judaísmo, es la reencarnación de David mismo, y por eso podría venir de otra tribu en la reencarnación. Interesante que se ve la gran similitud entre este Yosef y el Yosef de la tribu, y este Yosef era hijo de Jacob, de un Jacob, igual que Yosef el de la tribu, hijo de Jacob, quien se convirtió en Israel. Entonces eso es clave. Dice, pensando él en esto, un malaj de Yahweh se le apareció en sueños. Y le dijo, Yosef, hijo de David. Eso es también interesante. ¿Por qué? Porque ese es un título que queda para el último. Yosef, como el de la tribu. Hijo de David. ¿Cómo? Si Yosef es otra tribu que no es Yahudá. Esas son palabras muy particulares porque se conectan con la venida del último, lo que vengo explicando, de que es genéticamente de uno pero espiritualmente del otro. Por eso Yosef, hijo de David, es un título que le queda al último. Espero se me entienda por qué. Pero entonces, a este Yosef, como el Yosef que estaba en Egipto, tiene sueños, se revela a través de sueños, y le dice el malaj, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer. No temas recibir a Miriam tu mujer. Entonces él tenía temor de que le hubiese sido infiel, temor también de lo que pudiese pasar en el pueblo, porque la ley y demás. No temas recibir a Miriam tu mujer. Vean cómo dice, no temas recibir a Miriam tu mujer, a pesar de que estaba comprometida y que todavía no vivía con él, ya ante el cielo era su mujer. No temas recibir a Miriam tu mujer. Eso quiere decir que la congregación escogida, aunque todavía no esté literalmente en la presencia de su esposo Mashiach, en el cielo a la derecha del Padre, ya es su mujer. Dice, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, vean que ahí menciona ese término que repetí ahora o que dije ahora con respecto a engendrado la Ruach, porque lo que en ella es engendrado, de Yalad en hebreo, de la Ruach HaKodesh es, del Espíritu. O sea, es algo lo más elevado que puede haber, algo celestial, algo que viene directamente del Padre, porque la Ruach es la imagen del Padre. La Ruach emanó de Yahweh, así como el pensamiento emana de la mente, y el pensamiento era hablar, tener una palabra, y eso fue el Hijo, Yahushua. Porque lo que en ella es engendrado de la Ruach HaKodesh es, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay quienes dicen que, bueno, hay quienes toman este verso para decir que el nombre debería ser Yeshua.
Y entiendo el punto, pero me parece que la explicación no es tan satisfactoria como debería ser. Normalmente cuando la escritura dice algo similar en otras partes y le pondrás por nombre tal cosa porque él tal cosa, ese él tal cosa es básicamente el significado del nombre. Entonces ellos dicen, algunos, que debería ser Yeshua porque Yeshua se puede ver como él salvará. O él salva. En realidad él salvará en futuro, porque la ayuda al inicio es tercera persona futuro masculino. Entonces eso sería él salvará, lo cual ya tiene un problema porque él ya salvó. Pero bueno, por el hecho de que dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, lo que estas personas no entienden es algo también que el cristianismo no parecen comprender, la separación que hay entre Yahweh y Yahushua como padre e hijo. Porque el que salva en realidad es Yahweh a través de Yahushua. La escritura dice que Yahweh es el salvador. Entonces Yahweh es el que nos salva a través de Yahushua. ¿Por qué importa eso? Porque al decir dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua, porque él, Yahu, salvará Shua a su pueblo de sus pecados. Yahushua quiere decir Yahweh es salvación. En presente y para siempre, Yahweh es salvación. Entonces, él se refiere a Yahweh a través de este ser humano. Salvaría. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por si algo, vean que acababa de mencionar a la Ruach HaKodesh, que la Ruach HaKodesh se conoce que viene de él, de Yahweh. Entonces dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua, porque él, que sería Yahu, salvará Shua a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el soberano por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Immanuel. Algunos ahí dirían, ¿cómo se cumplió? Si ahí dice Immanuel y le pusieron Yahushua. Esto es porque dice en hebreo, y bueno, como dice en Isaías, aquí lo tradujeron así, pero se podría decir, y llamarán su nombre Emmanuel, llamarán su nombre Immanuel, que quiere decir el poderoso con nosotros. El poderoso con nosotros, Immanuel. Dos cosas de por qué no dice ahí Yahushua, sino que dice Immanuel. Y como el mismo apóstol lo entendió, puesto que a pesar de que pone, le pondrás por nombre Yahushua, después dice, esto es para que se cumpliera, le pondrán por nombre Immanuel. Para cualquiera eso sería una contradicción, a menos de que entienda escritura, entienda cómo habla un poco Yahweh y demás. ¿Qué me refiero con eso? Lo que siempre digo, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. Por eso es que aparece Immanuel y no aparece Yahushua, porque el cumplimiento sería solo con el primero. Pero así se puede cumplir con ambos, primero y último, por si algo. Al decir y llamarán su nombre, Immanuel está diciendo que el nombre de ese hombre, que es Yahushua, sería llamado Immanuel. Immanuel Yahushua, porque Immanuel es un título, Yahushua es un nombre personal. Immanuel quiere decir poderoso con nosotros, porque a través de Yahushua, Mashiach, su muerte y su sacrificio y resurrección, el poderoso está con nosotros. Por eso ese nombre es el poderoso con nosotros, porque a través de Yahushua el Espíritu desciende a nosotros. Como dice Juan 14:26, en el nombre de Yahushua la Ruach HaKodesh viene a nosotros. Y como salen las cartas de Juan y nos enseña todas las cosas. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Immanuel. Eso fue una profecía de Isaías, refiriéndose a que una virgen física daría luz a un hombre cuyo nombre sería confesado por los de la fe para recibir la presencia de Yahweh en sus vidas. Por eso su nombre sería llamado el poderoso con nosotros. Espero eso esté claro. Y para confirmar eso, a pesar de que estoy tratando de no ir a otras citas porque si no me tomo demasiado tiempo, vamos un momento a Éxodo 33. 12. Dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también favor a mis ojos. Pues bien, si he hallado favor a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino
para que te conozca. El camino es necesario para conocerlo. Yahushua dijo, yo soy el camino. Por eso es el camino al Padre. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca y halle favor a tus ojos. Por eso a través de Yahushua vino la verdad y el favor. Dice, para que te conozca, lo que es la verdad, y halle favor a tus ojos, perdonar pecados. Y después dice, y mira que esta gente es tu pueblo. Por eso acabamos de leer, porque Él salvará a tu pueblo del pecado. Lo acabamos de ver en Mateo. Mira que esta gente es tu pueblo. Moshe como diciendo, sálvalos. Yahweh le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Mi presencia te acompañará, o sea, Immanuel, poderoso con nosotros. Mi presencia te acompañará. Immanuel es el camino, por eso Yahushua es el camino. Y te daré descanso, descanso del pecado. A través de Yahushua descansamos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de aquello por lo que estábamos siendo acusados, condenados, básicamente. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Immanuel, porque la presencia del poderoso llega a nosotros a través del nombre Yahushua. ¿Qué significa Elohim con nosotros? Ponen ahí un paréntesis, eso muestra que originalmente estaba escrito en hebreo, pero cuando lo tradujeron al griego tuvieron que agregar lo que significaba el hebreo. Entonces, en el sentido espiritual, la virgen, Virgo, va a dar a luz al último. Entonces una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una vez que ese último resucite, se hace uno con el primero y ya la presencia de Yahweh va a estar eternamente, literalmente, con los 144,000. Entonces esto se cumple con el primero y se cumple con el último a través de lo que vemos en Apocalipsis 12. Por eso aparece el nombre Immanuel en vez de Yahushua, porque Yahushua lo haría solo para la primer venida, porque ese es su nombre personal. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo Yahweh por medio del profeta Ishayahu. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Immanuel. Y le llamarás Immanuel. Y llamarás su nombre Immanuel. Y yo sé que para algunos eso es exactamente lo mismo, pero en realidad no, porque pondrás por nombre Immanuel quiere decir, llámelo Immanuel, no Yahushua. Pero llamarás su nombre Immanuel quiere decir que ese nombre de él, Yahushua, tendría un título extra que sería Immanuel. Espero entiendan a qué me refiero con eso. Verso 24. Cuando despertó Yosef del sueño, hizo como el malaj de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer. Vean qué sorprendente, tuvo que ser un sueño tan real y tan poderoso como para que él con solo ese sueño no haya pedido confirmación ni nada, nada más dijo esto fue y ya, es cierto. Vean qué fe de hombre también. Eso muestra que era un hombre justo, como lo mencionó anteriormente, y un hombre de una fe inquebrantable. Un hombre que recibía revelación, sueños e interpretación. Hizo como el malaj de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer. Es curioso que Yosef, el antepasado del último, o sea, el de la tribu, no vemos, obviamente vemos que después se casa y tiene a Efraín y Menashe, pero se casa una vez que sale de la cárcel y se convierte en el virrey, que eso representa ya resucitado el último, cuando se casa con la congregación escogida. Antes de eso vemos que Yosef se mantiene apartado y apartado y apartado y lo tratan de hasta de violar y él se aparta, pero después lo acusan de violación. Entonces, qué curioso que Yosef, que se apartó tanto de, ahora vemos aquí representado por este Yosef, cuya esposa da a luz sin él siquiera estar con ella físicamente. Me parece también un detalle singular. Dice después acá. Entonces cuando despertó Yosef del sueño hizo como el malaj de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Y oigan este verso. Principalmente para los que tienen familiares católicos o alguien llegan a debatir o a hablar con alguien católico. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Yahushua. Y le puso por nombre Yahushua. Y le puso por nombre Yahushua como el ángel había dicho, no Immanuel, como se habría malinterpretado tal vez la profecía por algunos. Pero no la conoció hasta que, o sea, sí la conoció después de que. Esas palabras indican que sí tuvieron relaciones sexuales. Después de que Yahushua nació, y una vez que ya la mujer estaba, ¿verdad? Después de la cuarentena y todo eso, estuvieron juntos y tuvieron un matrimonio normal y tuvieron otros hijos. Por eso Yahushua tenía hermanos que después andan con Miriam buscando a Yahushua pensando que está loco. Entonces Yahushua tenía medio hermanos porque Yosef estuvo con su mujer Miriam después de que ella dio a luz a Yahushua.
¿Y por qué menciono los católicos? Porque para los católicos Miriam quedó virgen, se mantuvo virgen y fue llevada al cielo virgen. Y eso es una mentira, eso es una blasfemia, eso está en contra de la escritura no dice eso de ninguna manera, eso es una enseñanza que viene de Babilonia, de la gran ramera. Curiosamente, la gran ramera que se dice ser casta. Por otro lado, vemos que en sí la relación sexual no es algo que a Yahweh no le guste, simplemente todo hombre tenía pecado, y si esta mujer tenía un hijo normal como todos, ese hijo iba a venir con pecado, por eso tenía que venir de una virgen, porque se había mantenido una X de los cromosomas de la mujer intacta desde Eva. La otra X es la que viene del hombre y ya estaba deteriorada por el pecado de haber comido del fruto. A partir de que Adán comió del fruto, y dice la escritura que el pecado entró por el hombre, por eso la X y Y del hombre quedó deteriorada por el pecado. La mujer es XX, una X original perfecta y una X deteriorada que viene del hombre. Y Yahweh tomó la X perfecta que venía de Eva para ese hijo sin pecado. Entonces dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso, y también dice primogénito, no su hijo unigénito. Si ella se hubiera quedado virgen y no hubiera tenido otros hijos, diría unigénito. El hecho de que dice que Yahushua fue primogénito quiere decir que tuvo hermanos después. El mensaje a través de los nombres. Entonces, como saben, cada nombre es muy importante, cada nombre tiene un significado que es una representación de la personalidad de ese que lleva el nombre. En la escritura, cada vez que Yahweh menciona un nombre, no solo es por el aspecto histórico, sino también por el espiritual, o sea, el mensaje que nos quiere dar. Entonces uno puede agarrar una genealogía, traducir los nombres y leer cada nombre, cada significado de cada nombre, y recibir una revelación a través de eso. En lo que respecta a los nombres, empieza con Yahushua, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces eso es. Y voy a continuar a partir de ahí diciendo todo el mensaje sin decir los nombres para no hacerlo más largo, no hacerlo más enredado. Este es el mensaje a través de los significados de los nombres de la genealogía de Yahushua presentada en Mateo 1. Aquel que causa la existencia salva al amado, que es el padre de la multitud. Como dije, la genealogía físicamente se refiere a la venida del primero. El mensaje espiritual se refiere a la venida del último. Por eso, aquel que causa la existencia de Yahweh salva al amado, el último, que se convierte en el padre de la multitud, de los pocos y los muchos. El padre de la multitud se reirá también, ¿verdad? Yahweh a través del último se reirá, porque el suplantador que adora a Yahweh hará una brecha cuando se levante como el sol de justicia saliendo de la palmera. Los justos, la escritura dice que los justos dan fruto como la palmera. Entonces la palmera representa a los escogidos, los justos, al menos. Por eso es que Tamar quiere decir palmera. Yahudá se casó con Tamar, como Yahushua Yahudá engendró de Tamar, como Yahweh engendrando de la congregación. Entonces, la brecha es Fares, levantarse como el sol de justicia será. Entonces, espero entiendan cómo es que lo estoy haciendo, por si algo, para que no haya ninguna confusión. Vuelvo a empezar desde el inicio. Aquel que causa la existencia salva al amado, porque es el padre de la multitud. El padre de la multitud se reirá, porque el suplantador que adora a Yahweh hará una brecha levantándose como el sol de justicia de en medio de los justos, que son la congregación, como la palmera, la cual está rodeada por un muro y que es exaltado. Mi hermano es noble, es de la realeza, refiriéndose, esto es como Yahushua hablando del último, porque Yahushua vino como sumo sacerdote, y el último como Géminis, primero y último, el último es el rey. Entonces mi hermano es de la nobleza, el gran rey, quien tiene una vestimenta encantadora, como en Isaías 63, como el rey que se viste con majestad, y que el último se le va a dar la mejor vestimenta, porque va a tomar el lugar que tenía antes Lucifer entre los ángeles, como el más elevado. Con fuerza y rapidez él se ensanchará como el ciervo, porque él es un amigo a quien poseo, así como Yahushua pagó por todos nosotros con su sangre, y así como Yahweh llama a Abraham su amigo,
básicamente Mashiach llama al último su amigo. ¿Quién es? Dice, porque él es un amigo a quien poseo, aquel quien es el amado y que traerá paz, porque Yahweh es luz. La gente que se ha engrandecido, cuyo padre es Yahweh, el sanador, o bueno, se podría decir la gente que se está ensanchando, engrandeciendo, multiplicando, como los escogidos que cada vez son más hasta llegar a los 144,000, cuyo padre es Yahweh, el sanador. Yahweh es juez, Yahweh es exaltado, mi fuerza es Yahweh. Yahweh es perfecto y él ha agarrado o verá, ha tomado como a la esposa o a los escogidos, a los que ha perdonado. Porque Yahweh es mi fuerza, aquel que hace olvidar al amo de este mundo, que es Lucifer, a Baal. Aquel a quien Yahweh sana, o sea, resucita, Yahweh lo establecerá en medio de la confusión, como Babilonia. Yo le he pedido a Elohim cuando fue nacido en Babilonia, o yo pedí de Elohim cuando nacería en Babilonia, como Zorobabel, porque mi Padre es majestad, por eso Elohim levanta aquel que asiste, o sea, aquel que cumple la segunda parte, que completa lo que falta por cumplirse. El justo, Yahweh lo levanta, también su majestad y su alabanza, o sea, levanta al que lo sigan y que le den majestad. Elohim ha ayudado dando un regalo, dando como un regalo al suplantador. Eso del suplantador es el nombre de Jacob, y eso es lo que mencioné ahora, de que el último va a suplantar a Lucifer, así como David suplantó a Saúl. El último va a tomar el lugar de Heilel. Entonces por eso al inicio decía, el padre de la multitud se reirá, porque el suplantador que adora a Yahweh hará una brecha cuando se levante como el sol de justicia en medio de la congregación que está rodeada por un muro exaltado. Volviendo al final del mensaje, dice, Yahweh levanta al justo, Yahweh lo levanta, su alabanza y su majestad, porque Elohim ha ayudado dando como un regalo al suplantador a quien Yahweh ha añadido en medio de la rebelión. O sea, en medio de la apostasía en la que se encuentra el mundo y en la que está la iglesia cristiana, Yahweh añade, que eso quiere decir Yosef, a través de Yosef añade una manifestación más al último, que se convierte en el suplantador de Heilel. Y para aquellos que rechazaron a Yahushua se va a convertir en su Elohim, similar así como Jacob suplantó a Esaú para la bendición, así como Set suplantó a Abel después de que Caín lo mató. Entonces, por eso el último como suplantador.